Ya se la saben, bienvenidos a la disforia de Saltillo. Como ustedes ya saben, el Senado aprueba las 40 horas laborales hasta 2030. Esto se hizo sin tintes políticos. Guiño, guiño. Esta propuesta de las 40 horas nació por allá del 2022 gracias a Patricia Mercado, que si la ven en cualquier boleta electoral, voten por ella. Patricia Mercado planteaba esta reforma desde una perspectiva de género, poniendo de ejemplo a la madre de familia que en un día de descanso tenía que atender a los hijos e hijas, limpiar uniformes, hacer tareas y educarlos para que no vayan a ser fanáticos de Santa Fe Clan. Al momento, lo planteó tan lastimosamente claro: 40 horas laborales y con 2 días de descanso. Descanso como una manera de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, no reducir horas a lo pendejo. Este planteamiento es a prueba de idiotas, pero nos gobierna Morena. Esta reforma es como ver no por en San Valentín. Te dieron lo que querías, pero no de la forma correcta. Con unos huevotes del tamaño de toronjas, la reforma establece reducir la jornada laboral, cierto, de 48 a 40 horas laborales, como una gran conquista para los trabajadores. Pero esta reforma solamente le pone vaselina al tolete llamado explotación laboral. La reforma laboral dice que a partir de este año, las horas se irán reduciendo de 48 a 40 horas laborales, reduciendo 2 horas por año de aquí al 2030. Además, también plantea modificación del pago de horas extras, ya que cualquier persona que haya trabajado sabe que después de la novena hora se pagan triples. Pero a partir de esta reforma, las horas triples comienzan a correr después de la 12ª hora. Y curiosamente han omitido que el impuesto sobre las horas extras va a estar al 50% sobre tus únicamente horas extras. Si hacen un poco de matemática, si dividen las 40 horas entre los 6 días, da un total de 6.6 horas. Y si te obligan en tu trabajo a quedarte las 8 horas extras, más aparte, otras más por si acaso, se siguen pagando dobles, aumentando la posibilidad de horas extras. Precarizar y abaratar horas extras es el sueño húmedo de los empresarios. Esto pasa por poner a legislar a huevones y huevonas que legislan una realidad que no les afecta, porque todos sabemos que en una empresa se tienen que quedar tiempo extra a los huevos del patrón, y si te niegas en el primer recorte te vas. Te niegan aumentos y no le seguimos con las culeradas que hacen las empresas, como no darte vacaciones, tenerte con menos salario en el IMSS, explotación sistematizada y demás linduras. Estos patrones son tan buena onda que les tuvieron que poner en la ley que pusieran sillas en las empresas. La bondad se tiene que legislar en estas empresas. Estos bondadosos empresarios, si no fuera por la ley, estarían importando negritos de Somalia. La reforma tampoco contempla a las pequeñas y medianas empresas, que raramente pasan de los 5 años de vida, porque no existen apoyos para estos negocios que dan trabajo a millones de personas. Y tampoco dicen que esta reforma no les aplicaría a los trabajadores informales, que son el 55% de los trabajadores de este país. Porque ¿para qué quieres tener un trabajo formal que te da acceso a un IMSS quebrado, a que el SAT no te regrese nada de impuestos y aparte a una bola de empresarios que se comportan como amos de esclavos? Esto, más allá de celebrarse, es una mentada de madre. Nos están jugando el dedo en la boca con las 40 horas. El eslogan es muy bonito, pero el trasfondo es súper jodido. Eso es básicamente el resumen del gobierno de la 4T. Regresamos. Primero, una familia secuestrada. Después, unos mineros desaparecidos. Finalmente, Misael, un chavito que desafortunadamente perdió la vida cuando se dirigía a comprar un biberón para alimentar a un gatito que había adoptado.
porque tristemente en Sinaloa la violencia es parte del paisaje, como el mar, la música de banda y la gentrificación. La narrativa es la misma, los confundieron. Válgame, qué manera tan pinche de decir acostúmbrense a esto. La ciudadanía ha implementado un toque de intuición. Este es un toque de queda, pero implementado por el sentido común de la gente. Si ves calles vacías a las 3 de la tarde, no es porque sea un pueblo fantasma, es porque alguien sabe algo que Twitter todavía no confirma. No se pregunta si hubo balazos, se pregunta en dónde, porque la violencia tiene geolocalización. Pero ojo, no todo es oscuridad. Sinaloa también es cuna de artistas, de agricultores y de gente que se levanta a trabajar a las 5 de la mañana para trabajar. El problema no es el pueblo sinaloense. El problema es que el pueblo sinaloense ha sido rehén de una guerra que no declaró, en un tablero que no diseñó y con reglas que nadie escribió, pero sí es jugado por las personas que rompen esas reglas. Gobierno, necesitamos que dejen de culpar al pasado para ocuparse del presente. La gente en Sinaloa aplica una sobrevivencia organizada. Dejen de acaparar el discurso y pónganse a trabajar, porque estamos llegando al punto de normalizar lo inaceptable. Regresamos. Personas, el sarampión ha vuelto. Esta enfermedad que estaba en el cajón de asuntos resueltos, pero este año el sarampión volvió a México remasterizado. Y esta vez no solamente es culpa de los antivacunas, los subnormales que creen que las vacunas traen chips y que se atreven a contradecir a especialistas basados en un post de Facebook. Pero volvamos al pasado. Es momento de tener un poco de nostalgia. No, hombre, si yo me acuerdo cuando estaba chiquito, ahí pasaban las enfermeras de casa en casa, ahí vacunando a los chiquitos. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito allá por los 90. Ahí me acuerdo que iban las enfermeras y pasaban de casa en casa. Sí, pasaban de casa en casa y le decían, ya vacunó a su niño, señora. Y la mamá salía ahí con todo el delantal lleno de agua de los trastes. Y decía, no, no he tenido chance. Y salía la mujer ahí y te vacunaba. Y luego tu mamá, cuando el piquete dolía, te decía, ay, no llores, al rato te compro una tarjetita de esos monos que te gustan. Esos monos eran Yu-Gi-Oh! Y me gustaban mucho. Me picaba, me dolía, lloraba y no me compraban una chingada. Ay, ya me mié. Así es, familia. Si había algo que sí nos envidiaban en Dinamarca y en muchos países del primer mundo, era el sistema de vacunación mexicano, que era muy chingón, llegando a tasas de vacunación que no tenían ni en Dinamarca. Historia real. Pero ¿qué pasó? Años en que México llegó a ser campeón MVP en vacunación valieron madre por años de descuidos y corrupción en el sistema de salud. Entonces, llegó un viejito al poder que se quedó estancado en el siglo XVI, que repelía enfermedades con estampas, viejito que creía en las fuerzas morales y no de contagio, que pensaron que era una buena idea dejar de comprar vacunas y dejar de hacer campañas de vacunación. Y digo, no es como que esté correlacionado,
Pero curiosamente, en esos años comenzaron a aparecer los primeros casos de sarampión en todo el país. Y así es como tenemos una crisis de salud que nos está llevando peligrosamente a perder el estatus de país sano en sarampión, algo que habíamos tenido 30 años. Se dejaron de hacer jornadas de vacunación porque aparentemente es más importante financiar pendejadas que velar por la salud pública del país. Y como a las enfermedades no les importa que el gobierno tenga otros datos ni las narrativas, es como llevamos más de 8,000 casos y poco más de una veintena de defunciones, desafortunadamente. A pesar de que existe información que valida el hecho de que México dejó de tener el 95% necesario de vacunados para contrarrestar el sarampión, el gobierno siempre tiene otros datos y sacó la carta mágica. Es culpa de Calderón. A pesar de que los niños enfermos no nacían cuando Calderón dejó el poder en 2012. Esperemos que las cagazones terminen ahí y no sigan trayendo enfermedades vintage que creíamos erradicadas de este país, como la polio del bienestar, la viruela is the shit o la gripe española MX. Aunque no lo parezca, esta situación es preocupante. Hoy vivimos un déjà vu de 2020 donde tendremos que volver a usar cubrebocas. Los epidemiólogos coinciden en que la epidemia está fuera de control. Lo más triste es que a diferencia del COVID, esta enfermedad sí se conocía y se tenía cura. No había necesidad de regresar a estar preocupados por una enfermedad que solamente se conocía en los libros de historia, al menos en México. Esta enfermedad es altamente contagiosa. Si puede, lleve a sus niños a vacunar y ustedes también si lo necesitan. Dejen de creer pendejadas que ven en un TikTok con música dramática. Crean en los médicos, crean en la ciencia. No porque no le entiendan, no significa que no sea real. México, acostumbrado a navegar en el caos y la política pública llamada tarde pero sin sueño, anunció la adquisición de vacunas. Apenas. El gobierno dice que tiene más de 23 millones de dosis ahí guardadas. Úsenlas. Y al gobierno, su lema de campaña fue, primero los pobres, atiendan a la salud de la gente, porque un pobre sano puede producir dinero que ustedes eventualmente se van a robar. Regresamos. Personas, este 7 de junio próximo habrá elecciones en Coahuila, donde se eligen 16 diputados locales y 9 diputados proporcionales. Las funciones de un diputado local son proponer leyes, modificar leyes estatales, decidir el presupuesto estatal, fiscalizar al gobierno del estado y nombrar funcionarios públicos locales. Cosas que evidentemente no hacen, porque si así fuera, no tendríamos una deuda de 36,000 millones de pesos desde 2011 y que tenemos que renegociar cada que entra un sexenio nuevo. Básicamente los diputados deciden si en tu colonia hay más baches o más luminarias. Spoiler, casi siempre ganan los baches. Pero en Coahuila el desierto no solo se encuentra en la región centro, también en la vida pública del estado. Ahora bien, las elecciones generalmente son un concurso de popularidad para ver quién miente mejor para tener acceso a la cartera llamada presupuesto. En Coahuila es más un trámite administrativo. Sabemos quién va a ganar y en qué se lo van a gastar. Por un lado, tenemos al PRI, partido político que siempre ha gobernado Coahuila y lo ha hecho bien si omitimos masacres, centralización de empleos, endeudamiento, crisis de vivienda y grosos casos de corrupción. Pero en el estado ya no hay cambio de gobernador. Son aniversarios de un partido que se ha adueñado del poder. Pero en vez de decirles los que no pueden ser nombrados, haciendo alusión a Voldemort, podríamos decirles los que no deberían ser más votados. Mientras, Morena pretende ser una oposición a nivel local, pero no se aguantan ni ellos. Mientras el proceso avanza, las fisuras de este partido serán cada vez más grandes, como las estrías de mi panza de diciembre a la fecha. Con un discurso de no somos lo mismo, pretenden que haya alternancia en el gobierno del estado. Pero si les quitan los logos y la camisetita guinda, te quedan personajes que vienen de partidos políticos de oposición.
Prometen no ser como los de antes, aunque todos aprendieron a hacer política con los de antes. Y por último, el PAN, ese intrascendente partido político a nivel estatal que buscará obtener resultados distintos, con los mismos personajes de siempre. Y más abajo están los partidos satélites, que a pesar del discurso, lo que requieren es, aunque sea, conservar el registro para quedarse años chupando del presupuesto. E independientemente de cuál sea el partido, los candidatos se darán sus baños de pueblo, harán el ridículo y harán lo que el votante les demande, ya sea bailando colombianas o degustando música callejera. El candidato le pedirá la oportunidad de servir a su pueblo, perdón, de servirse de su pueblo. Regresamos. Gente, hablemos del doctor Mariano Barbacid. El investigador español logró un hito importante. ¡Curó el cáncer! No, tranquilo. La investigación del doctor Mariano Barbacid logró desaparecer el cáncer de páncreas en ratones utilizando la mezcla de 3 fármacos que inhiben que los tumores se expandan, bloqueando ciertos receptores celulares. De aquí a que esto funcione en humanos, falta mucho trabajo. Y falta saber en cuáles tipos de cánceres pancreáticos será eficaz. Hasta ahí, todo bien y prometedor. El caso es que para que esto pase en ensayos clínicos se necesita lana. Tristemente, el doctor Mariano Barbacid ha tenido que hacer una gira de medios pidiendo a la gente que done a la fundación Chris Cancer. Y aquí te das cuenta de que no importan las latitudes, los gobiernos no valen madre. Eres el gobierno español y no tienes 3 millones de euros para darle esperanza a muchos pacientes que adolecen de esta enfermedad. El presidente de aquel país se llama Pedro Sánchez, del Partido Socialista. O sea, que a alguien de izquierda no le importa que se cure el cáncer, porque mientras mi cartera sea grande, la ideología vale madre. Saludos a Noroña. El interés del mandatario no es apostar a la ciencia. Aparentemente es hundir en deudas al país para gastarlo no sé en qué. Me recuerda a alguien. En fin, hasta el momento, la fundación ha logrado recaudar poco más de 3,5 millones de euros, fruto de personas como nosotros, y no de un gobierno que está empecinado en gastar en tonterías y no en cosas útiles. Es hora de ir afinándolas. Y señora bonita, señora ama de casa, ya llegaron, ya están aquí los únicos horóscopos que no aparecen en la lista de Epstein.
Cortitas. Un salón de belleza como prestación laboral, así como lo oye. En el Senado de la República hay un salón de belleza que funciona cuando los legisladores deberían estar legislando para nuestro beneficio. No es como que para eso les paguemos, porque para hacerle a la mamada hay que lucir perrísimas. Tal parece que quien decidió la política interior es Regina George. Los magistrados de la Suprema Corte se regalaron perras camionetonas blindadas. Si me lo preguntan a mí, es una prestación necesaria, porque si cuando atentan contra la vida de activistas, periodistas o presidentes municipales se simbra el país, imagínense que lleguen a atacar a un magistrado. Claro, si viviéramos en Morenarnia, donde no hay delincuencia y las cosas van requete bien, probablemente esto sería un exceso. Ya después la regresaron porque les recordaron que esto no es muy austero de su parte. La venidera reforma política no contempla la reducción de diputados plurinominales. Curiosamente, cuando las cosas van de la chingada, ocupan una reforma electoral. ¿Qué? ¿Miedita que la gente les quite el poder porque no valen madre? El hombre justicia que me hace dudar de mi heterosexualidad, Omar García Harfuch, dio a conocer que mediante un operativo se dio la captura del exalcalde de Tequila, Diego Rivera, o Diego N para los compas, acusado de extorsión. Una de sus joyitas es su pleito con Tequila Cuervo, quien presentó una denuncia por extorsión al quererles cobrar 60 millones de pesos por predial. Esta y otras empresas fueron a denunciar a este gran caballero. Además, se denuncia, según datos de Radio Fórmula, que este señor pagaba a cierto cártel para la realización de cobro de piso, levantones y demás. Pero claro, el hecho de que un alcalde trabaje con los cárteles no es evidencia de un narcoestado, ¿verdad?